Entonces, ganando 25,000 pesos, te podrías comprar una casa de 4 millones. Es uno de los pocos productos que si tú estás pagando tu crédito y por algo se te atora la carreta, tú lo puedes vender, recuperas tu enganche, recuperas tu inversión porque ya la casa se plusvalizó y te quedaste sin la deuda. Está padre tener el trato humano, ¿sabes? Porque ya todo demasiado impersonal, llega un punto en que pues ni siquiera tienes esa capacidad de transmitir qué es lo que sí realmente quieres a una computadora, ¿no? O sea, entonces, si tú eres cliente Santander, no precisamente Santander te va a dar la mejor opción, o si eres cliente Banamex o BBVA. Entonces, hablando nuevamente de las personas que de plano no aplican, una persona que no tenga sus ingresos bancarizados, no. Ladrillo es ladrillo y va generando más valor. Así es que es una buena inversión. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en su podcast Ubicados, el 10º episodio, el último de esta temporada. Nos vamos, pero regresamos con más sorpresas. Como siempre, ya es costumbre, presentando a mi guapísima compañera. ¿Cómo estás, mi Gaby? Ay, Fer, gracias. Bueno, a mí me levantas el ánimo con esa presentación. Muchas gracias, Fer, y encantada de este último episodio de esta primera temporada, porque verdaderamente es una alianza y es un beneficio tener esta información. Por favor, preséntanos a quién tenemos aquí con nosotros. Con mucho gusto, mi Gaby. Hoy vamos a tener un episodio súper rico, súper padre, porque nos van a enseñar a sabernos a endeudar de forma inteligente en una deuda que sí vale la pena. Hoy tenemos a un grande, a un crack de todo lo que son los créditos, que ellos tienen su empresa que se llama Chiplo, son hipotecarios, nos consiguen todo tipo de créditos y hoy tenemos uno de los más cracks de todo Chiplo. Él es mi buen amigo Enrique Fernández. Bienvenido, Enrique. Hombre, Fer, Gaby, muchas gracias por invitarnos. Un gustazo estar con ustedes. Ya me había emocionado cuando dijiste el guapísimo Enrique. Dije, ya me había emocionado, pero no, fue la guapísima Gaby, claro. No, pues gracias por invitarnos y encantados de estar aquí con ustedes y con su público. Muchas gracias. Es que aparte, de la verdad, Enrique, verdaderamente es un gran aliado de nosotros asesores porque nos hace llevar una secuencia con los clientes de verdad espectacular. Y sobre todo también mucho que enaltecer, mi Enrique, que todos los clientes se quedan con un buen sabor de boca de tu servicio. No, hombre. Entonces eso para nosotros gracias. Nos da toda la confianza porque pues siendo un bracito de nosotros, que nos apoyes en esa parte y en poder hacer el clic con el cliente y terminar con un buen servicio, pues muy agradecido. Sabes que pues encantados y yo te diría que la clave de nuestro equipo es generar un vínculo de confianza con el cliente. Y ahorita tocaremos varios temas interesantes. Exacto. Pero al final, si no entiendes a tu cliente y no confía en ti, tú eres su aliado. Tenemos Exacto. clientes que nos dicen de broma y en serio, me conoces más que mi señora, ¿no? Porque sabes dónde estoy, dónde vivo, cuánto gano. Fondos, claro. Y todo eso se genera ese vínculo que al final del día, como dices tú, Fer, cuando se puede acompañar ya del servicio, pues se genera una relación muy padre, ¿no? Y eso nos tiene muy contentos acá en Chiplo. Qué bueno, mi Enrique, no, y se nota por su trabajo, exactamente. Y Venga, entrando Fer, un poquito en materia, muchas gracias, mi Gaby. Mi Enrique, tú regularmente desde la crisis del 93, que te acuerdas que muchos créditos hipotecarios se hicieron impagables y todas esas cosas, la gente se quedó ya como que ciscadita en los créditos hipotecarios. ¿Realmente es tan complicado pedir un préstamo hipotecario? Mira, hay dos temas ahí, Fer. Uno es, hay una historia, sobre todo en los 90s, como dices tú, inicios de los 2000s, en que existían hipotecas, tanto bancarias como de Infonavit, con tasa variable. Y entonces ahí fue cuando empezaron a surgir esas ideas y realidades de más que créditos impagables, pues se iban actualizando tasas, estaban en salarios mínimos, en UMAS, y entonces ahora sí, entra un periodo de crisis y se vuelve impagable. La realidad es que ya desde hace varios años las tasas son fijas. Muy bien. Te diría que yo creo que en los últimos 3 años no solo no hemos colocado una hipoteca de tasa variable, sino que ni siquiera la hemos escuchado. De repente van a escuchar algún banco que es variable, con ciertos beneficios. Prácticamente nadie la usa. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos en que las tasas variables a través del tiempo en función de situaciones macroeconómicas ya no existen. Entonces, o sea, ya nadie las utiliza. Ya ni siquiera las ofrecen los bancos. No, es más, el mismo Infonavit tiene su tasa ahorita de 10.45 fija. Los bancos van a escuchar, más adelante hablaremos de las tasas, los mitos y realidades, pero bueno, van a escuchar tasas desde 8.90 hasta 10, 11, 12, pero todas son fijas. Y eso lo que hace es
que tienes una certeza de cuánto tienes que pagar durante cuánto tiempo. Y por ese lado yo les diría que podemos estar mucho más tranquilos. Ahí sí hay una estabilidad y el mismo sector financiero entendió que esos temas variables que te los vendían como, No, es pues, que si no mañana son- baja, vas a pagar menos. Pues sí, pero nunca baja. Ay, no, pero vivir Ah. con el susto, amaneciendo, ¿cómo andamos hoy? Claro. A ver cómo anda el dólar. Claro, y hay una Sin incertidumbre poder dormir. global en todos los mercados. Entonces, es una gran ventaja que las tasas son fijas, tanto créditos bancarizados como créditos de Infonavit. Fobiste maneja algo también fijo. Prácticamente todas las hipotecas son Qué fijas. bien, Y ahorita, qué por bien. ejemplo, rompiendo los mitos, mi Gaby, tú me preguntabas el otro día, pero mucha gente cree que hay que ser millonario para acceder a un crédito hipotecario, ¿no? Para poder ingresar o tener tu casa, estar pagando tu Te casa. cuento algo que me sucedió exactamente con Enrique, que Ah. digo, obviamente es todo un tema, por eso aquí está Enrique para explicarnos. Tuve un cliente que me dice, mi idea es tener una casa de 4 millones. Ah, ok, pues absolutamente en ese momento le mandé la excelente opción. Y fuimos, le encantó, levantó oferta. No, bueno, no tenía la capacidad absoluta. Entonces hay que tener como esa información A importante. veces la gente se va con esa idea, como que la Sí. malinformaron y les dicen, tienes Sí. un crédito de 4 millones y resulta ¿De que dónde lo gana sacó? pues para no, Porque no según para 4 ella millones. lo había escauteado en la red. Sí, ¿me explico? Mira, No sé cómo ni con quién. Pasa algo. La verdad es que también, y es lo padre también de a lo que nos dedicamos, las personas adquieren su patrimonio o inversión con un gusto y una emoción. Y dependiendo del perfil, hay personas que les gana la emoción, ¿no? Exacto. Entonces, a veces ustedes que están en la parte inmobiliaria son los que enamoran al cliente. Ahí me toca ver la parte no tan sexy, que son los números, ¿no? Pero tú ves una casa, ves una zona, visualizas tu familia o como inversión y pues te emocionas, ¿no? Ahora, lo importante es hacer números de una manera realista, sana. Comentaste algo, Fer, ¿hay que ser millonario para entrar a comprar a crédito hipotecario? No, la realidad es que más bien hay que tener ingresos con ciertas características, ahorita los platicamos, Ujú. pero alineados a nuestra capacidad de pago, ¿no? Inclusive aunque el banco nos pueda dar un poquito más, siempre platicamos con los clientes qué buscan, qué es lo que van a hacer, dónde están parados, porque lo que se trata es que sea un gasto inteligente, ¿no? Y en ese gasto inteligente tienes que medir muy bien dónde estás parado, ¿no? Entonces, no necesitas ser millonario, pero sí necesitas tener un poder de ingreso fijo, comprobable, que ahorita platicamos qué es eso, Ujú. que te permita salir con ese compromiso que va a ser a largo plazo, ¿no? Los créditos normalmente son a 20 años, la gente termina pagándolos mucho antes, pero por lo menos son 5 años los que vas a tener ese compromiso. Entonces, Por ejemplo, eso es clave. esa casa de 4 millones, ¿qué ingreso debería haber tenido, o sea, en un cliente natural con la capacidad Ok. de poder obtener una casa con ese valor? Esa pregunta es bien importante porque antes de pensar en la capacidad tenemos que entender primero cuánto tiene de recurso propio o Ujú. ahorro. ¿Por qué? Es Porque a muy lo válido. mejor yo voy a comprar una casa de 4 millones y tengo 3 millones ahorrados, ¿no? O compré una preventa y llevo 4 años pagando y me queda 1 millón de saldo. Ok, para un crédito de 1 millón podrías estar ganando alrededor de 25,000 pesos y si no tienes más compromisos, tener acceso. Exacto. Entonces, ganando 25,000 pesos, te podrías comprar una casa de 4 millones. A veces me dicen, no, hombre, pero ¿cómo? No es posible. Es que hay cada historia es diferente. Por ejemplo, tenemos profesionistas jóvenes que de repente la familia les apoya un poquito. Entonces dicen, oye, yo te ayudo con una parte del enganche y tú la mensualidad págala, ¿no? Entonces ya para un chavo, una renta de 10 millones, de 10,000 pesos para un crédito de 1 millón, Ujú. ya es muy factible. Claro. Entonces, Claro. el enganche juega muchísimo. Porque Sí, ahora es sí, el variable, es el variable hay en muchos el clientes juego. que llegan y dicen, no tengo nada. Es más, ni siquiera para los gastos notariales. Por ejemplo, aquí en Jalisco es alrededor del 5%. Entonces hay personas que llegan muy emocionadas, quiero una casa de 3 millones. ¿Cuánto tienes para el desembolso? No, pues nada. Quiero que me den todo el crédito. Todo. Muy común. Muy común. Muy común. Esa creencia. Aunque hay opciones de un enganche cero, los gastos notariales nunca nos los quitamos. Entonces, mínimo debes tener 5% del valor de la propiedad. Pero normalmente en la propiedad te van a pedir un enganche. 5, 10, 15 o el mismo banco te va a prestar al 80% del valor de la propiedad, al 85 o 90. Hay algunos esquemas que ahorita platicamos con Cofinavit que se pueden usar.
Pero la realidad es que sí tienes que tener... O sea, pero la ley natural es el 80, supongamos como lo... 80% de aforo. Si eres asalariado, yo te diría que normalmente es entre el 10 y el 15. Los bancos te prestan hasta el 90, en algunos casos al 95, pero la media es, por lo menos ten 10% para el enganche y 5 para escrituración. Si a lo mejor eres independiente o socio de empresa, la sugerencia sí es ten 15 o 20 para el enganche y el 5 de escrituración, que ese no lo quitamos. Entonces, ese es bien importante. ¿Cuánto tenemos de desembolso inicial? Muchas veces lo que hacemos, y en alianza con ustedes que están en lo inmobiliario, es, vamos viendo dónde estamos parados. Y a lo mejor la casa de 4 millones no es ahorita el momento, pero tal vez sí una de 3 o de 2,800, o hay que esperar 12 meses. Y muchas veces los clientes lo que dicen es, bueno, ya con esto tenemos una claridad numérica para empezar a trabajar en esa que es una de las compras más importantes que hacen la mayoría de las familias. Y a veces dices, ¿cómo es posible que lleguen sin nada? Yo lo veo al revés. Pues, ¿cuántas propiedades compras en tu vida? A veces es 0, 1, 2. Sí, o sea, entonces, no hay un hábito. Pues, y no es como que tienes una experiencia de... Todavía en los carros, ¿no? Que tienes toda la vida comprando casas. Claro, ¿no? oye, a lo mejor ya... Hay quienes ya llevamos varios años recorridos y a lo mejor nos ha tocado tener 1, 2, 3 carros y dices, bueno, ya en el primero compré esto y con crédito pero propiedades no. Entonces, por eso es importante acompañar a los clientes entendiendo dónde están parados, qué buscan y qué necesitan, la mezcla de las tres, ¿no? Pero ahorita hacemos todo al revés, ¿estás de acuerdo? O sea, ahorita primero como de esta clienta, y no lo digo en afán de crítica, eso nos puede suceder a todos. Primero pensó y buscó la casa en su idea de su crédito y luego resultó que no. Creo que lo correcto es primero, Mira, como tú yo dices. casi siempre les recomiendo eso, ¿eh? Primero ve tu crédito. Exacto. De como tú veas tu crédito, ya vemos qué tengo yo en cartera, qué te puede servir. Claro. Y si no, buscamos en el pool inmobiliario. Mira, hay algo importante. Yo te diría que sí, ese es el deber ser. Y volviendo al tema que tocamos al principio, pues no es tan sexy ver qué crédito es el que puedo y cómo tengo que comprobarlo. O sea, lo padre es ir a ver la casa, ¿no? Emocionarte. Pero yo te diría... No, la ley de la atracción, esta. Sí, y es muy generacional, ¿eh? Yo te diría que ahorita tenemos un bloque importante de clientes entre los 28 y 38 años, que no digo que por conciencia o por no digo que por el deber ser en el orden como hacen las cosas, sino por cómo están los números y lo caro que está todo y los ingresos que no se disparan de la misma manera que las propiedades. Ellos sí como que dicen, ay, ¿para qué me alcanza primero? ¿No? Sí. Entonces, más que empezar por el paso 1, que es el deber ser, ver dónde estoy parado en mis finanzas, lo hacen como por una conciencia y una necesidad de decir, no voy a estar divagando, porque muchos inclusive no creen que lo pueden hacer. Y ya cuando vemos los números y preguntamos, oye, ¿y pagas renta? De repente tenemos clientes que viven con sus papás, los patrocinan, no pagan nada. Le digo, no, bueno, pues cualquier cosa que pagues acá va a ser más cara, ¿no? que estar patrocinado. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no están así. O sea, se paga una renta, las rentas, por lo menos en Guadalajara, no son baratas. Ustedes son expertos también en temas de rentas. Y suben porque está volviendo una ciudad con precios bien interesantes para las propiedades, compra y renta. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Yo te diría que cada vez más esa generaciones de antes sí son como, déjame lo veo, y ¿sabes qué? Muchos tienen ingresos, y ahí me gustaría ese punto tocarlo. Oye, yo gano 100,000 pesos, son mis ingresos. Lo que nosotros le decimos es, claro, eso entra a tu bolsa. Lo importante es ver cómo entra, ¿no? ¿Y cuánto sale? Fíjate que el cuánto sale no lo mide precisamente el banco. Ah, ¿no? No. De hecho, a veces me dicen, oye, es que ingresan 100,000 pesos de mi nómina y salen 102,000. No hay problema, porque la realidad es que puede salir para una inversión, para el gasto, para las escuelas. No te miden el gasto, te miden el ingreso, ¿no? Obviamente hay un porcentaje de endeudamiento, sobre todo con créditos hipotecarios, automotrices y personales. Okay. Esos tres son los tarjetas que más de crédito, ¿no? sí te toman un factor, sobre todo los mínimos que pagas, pero como las tarjetas tienen diferentes modelos, tienen muchos juegos. Muchas veces lo que reportan al buró de crédito, que es tal cual lo que toma el banco, no es tan transparente como si tú tienes una hipoteca y pagas 10,000 pesos, en tu buró va a decir mensualidad de 10,000. Tienes un carro y pagas 6,000, dice 6,000. Tienes un préstamo personal, esos que están bien padres de dinero inmediato, que te sacan de un apuro,
y aunque sean 50,000 pesos, 20,000 pesos, las mensualidades son altas. Son 5, por ejemplo. Y el interés es alto. Cada 10,000 pesos que tengas de algún compromiso financiero es más o menos 1 millón de potencial de crédito. A veces los clientes me dicen, híjole, acabo de sacar mi carro, que nomás lo saqué con 150,000 de crédito, pero como lo quería pagar rápido, mi mensualidad es de 15. Pues casi se nos fue ahí 1,5 millones, 1,400,000 de potencial de crédito hipotecario. Y muchas veces eso los clientes no lo saben. Y dicen, no, pues 150,000 lo termino de pagar en 12 meses. Sí, nomás que a lo mejor hay que esperar unos 12 meses para que tengas 1,5 millones de potencial de crédito. Entonces, lo importante no es solo cuánto ingresas, sino que ese ingreso, la fórmula está muy fácil. ¿Qué ven los bancos? Que el ingreso venga de una actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Profesionistas asalariados que reciben una nómina timbrada. No se vale la de que te me pagan por fuera. Ese es un ingreso. Que mi papá me dio mi domingo aquí. Ese es otro. Debes tener unos clientes que ya quisiera que me adopten, que dicen, no, mis ingresos son de 80,000 pesos y ves en su banco y tienen ese ingreso. ¿Y de dónde sale? Es una donación familiar, lo cual es un ingreso que hasta tienes que declarar en el SAT. Claro. Pero no es un ingreso acreditable para una hipoteca, porque el banco dice, tiene que venir de una actividad económica. Eres asalariado, tu nómina timbrada. La que viene timbrada en el SAT, no recibos a mano ni nada. Sí. O independiente o socio de empresa. Y por independiente es que tengas en tu constancia de situación fiscal una actividad económica independiente. Sí, que venga profesionista independiente, reciclo, actividad empresarial, arrendatario o socio de empresa. Y entonces ahora sí, ya estamos parados en una actividad económica y ahora sí veamos los estados de cuenta, veamos tus facturas. Ese es lo más importante, porque desafortunadamente muchas veces llegan clientes con muy buenos ingresos. Hay muchos que tienen rentas, pero no es una actividad que entra de manera bancarizada a sus cuentas. Aunque esté dada de alta en Hacienda, aunque se reporte. No, si está dado de alta como independiente que recibe rentas, se toma. Sí, se toma. Pero muchas veces no pasa eso. O sea, muchas veces O sea, el marido que le deposita el chivo a la esposa, obviamente si ella no está dada de alta con alguna actividad, no es en ese caso, por ejemplo, apta a un crédito. Si quieres sacar un crédito hipotecario, tal vez tendríamos que acreditar esposo esposa, ver si los ingresos del esposo son en esas actividades económicas, se puede acreditar. Pero yo creo que más bien aquí te referías a los sugar daddies. Aquellos ingresos dados se han mencionado. Que aquí en Guadalajara nunca pasa, lo hemos repetido. Sí, pero hay ciudades. La realidad es que el tema de yo le llamo donaciones, que además... Qué bonito se escucha. No, contable y fiscalmente son donaciones. Sí, pues inclusive las tienes que declarar. Exacto. Pues sería bueno, nada más que si hay una contraprestación. Sí, hay una contraprestación que ya es diferente cada quien, pero ahora es una donación padre-hijo, ¿no? Sí, tienen claro. su chivo y entra, pero es complicado si ese ingreso no viene de una actividad económica, ¿no? Entonces, ¿es común? Sí es común, pero la realidad es que cada vez más los clientes están conscientes que necesitan una actividad económica. Que tienen que inclusive estar claros modelos en todo. Independientes como Reciclo, que surgió hace algunos años, es un modelo que fiscalmente debe de tener ciertos objetivos que yo desconozco, no soy fiscalista, pero financieramente para acreditar es buenísimo, porque los impuestos que pagas son muy diferentes a unos impuestos normales, pero ya es una actividad económica bancarizada, alineada a tu constante situación fiscal y acreditable para un hipotecario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un porcentaje que ha crecido, sobre todo en los últimos 18 meses, de clientes Reciclo, profesionistas que además tienen su negocio y es un muy buen esquema fiscal para lo que ellos fiscalmente hablando es una chulada. No, tiene su límite, además que son de 3 millones, Happy Problems y al más de 3 millones al año. No, como nos dicen, no, pues tiene su límite, pues, ganar muy bien, pero la verdad es que es un buen modelo, pero sí, tienen que ser ingresos de una actividad económica constante. Y constante. Okay. Tuvimos un cliente que tiene una actividad artística y tiene giras y tiene picos de presentaciones, pero no está registrado con esa actividad económica y en lo que está registrado es muy variable. Entonces el banco dice, ok, ganas 10 pesos un mes, pero 6 meses no ganas y otro ganas 200. A lo mejor tu media alcanza para el crédito, pero como el banco su riesgo dentro de una de las variables es pagar mes a mes, de hecho, los hipotecarios es la cartera más limpia de los bancos, es el producto que
menos atractivo como tal, porque si está a tasas de 9, 10, 11, Ajá. pues mucho mejor una tarjeta de crédito, un préstamo personal Claro. a 20, 30, 40, CATs ¿no? del 40, 50%. Lo que sí es que es la cartera más limpia, son incobrabilidades de 2, 3% que no tienen otro producto, son carteras grandes y son productos que al banco le gusta porque vincula. Te dan luego la tarjeta de crédito, te piden la portabilidad de nómina, pero en sí el producto hipotecario no es el más rentable para el banco, ¿no? Entonces... Es como su ganchito nada más para todo lo demás. Pues mira, es una buena forma, ellos llaman de vincular, Ujú. y además les permite tener una cartera muy sana, porque clientes que pagan su primer año de manera regular, la incobrabilidad se va casi a cero. Guau. ¿Por qué? Porque aunque es uno de los pagos mensuales, a veces no es el más alto, porque ya entre colegiaturas, créditos de carros... Hay gastos más importantes. A veces ya sí. ni siquiera es el más alto, Sí. pero sí es de los importantes, también tiene un valor en el entorno personal y familiar alto. Claro. La vivienda, Tu hogar. sea rentada o sea propia que estás pagando, tiene una prioridad en tus necesidades. Entonces, si un mes se te atora la carreta, a lo mejor sales menos a cotorrear, pero necesitas un techo para vivir. Entonces, Sí, la evitas incobrabilidad se va casi a cero. Pero fíjate que cuando además el algo cliente que yo paga le un año. platico a los clientes es que es uno de los pocos productos que si tú estás pagando tu crédito y por algo se te atora la carreta, tú lo puedes vender, recuperas tu enganche, recuperas tu inversión porque ya la casa se plusvalizó y te quedaste sin la deuda. Entonces Sí. es muy buen producto, a Sí. diferencia, por ejemplo, de un carro, No, bueno. que si lo quieres vender y liquidar, pues yo creo que si lo vendes todavía no alcanzas ni a liquidar tu crédito. No, no hay manera. No. Mira, tocaste un punto bien importante, porque a veces los clientes nos dicen, ¿qué pasa si no pago? Ujú. Me sacan de mi casa. Bueno, como todo crédito hay que pagar, Ujú. ¿no? Si hay algún atraso, los atrasos más comunes de hipotecario es, chin, se me olvidó depositar unos pesos antes, o nos acaba de pasar con algunos clientes, Ujú. me domiciliaron algo de 500 pesos que no sabía que existía y yo tenía, porque muchos clientes, su cuenta donde les domicilian el crédito hipotecario no la usan más que para el hipotecario, entonces a veces lo Exacto. pierden de vista, Ujú. ¿no? Pero realmente clientes que se les atora la carreta, yo les diría, por supuesto, no les voy a mentir, el banco va a buscar ejercer la garantía. No es un proceso de un día, tarda meses, pero justo cuando se atora muy, muy fuerte la carreta y no hay manera, lo que dijiste, Fer, es tal cual la sugerencia que le damos. De hecho, uno de nuestros socios, Mike Cutiño, que ustedes lo conocen bien, Ujú. justo platicando con él en la mañana, me dice, en esos casos la sugerencia siempre con el cliente es, busca vender la propiedad. Ujú. Obviamente vas a tener un hit en el precio porque la vas a querer vender con mucha premura, Claro. Claro. pero entre la plusvalía, el monto que ya tal vez ya habías pagado, tu enganche, terminas saliendo tablas, perdiéndole un poquito, o en algunos casos hasta Ganando. con un extra Ganándole poquito. que te ayuda uno, pues a no quedarte con ese deudón, ¿no? Y buscar dónde más vivir. temas de buró, etcétera, Ujú. y a veces, chin, pues a volver a empezar un poquito, Ujú. bueno, a veces pasa, ¿no? Le pasó a muchas personas ahorita con la pandemia, tú tocaste temas de crisis del 94, Exacto. que yo era un niño en aquel entonces, pero Me No, pero imagino. esa yo fue recuerdo una el tema, no, ya catarsis. cuando niño, pero no, yo recuerdo el tema familiar, y pues son cosas que pasan, y Sí. no, a volver a empezar, pero el poder Era un capitalizar. niño de 35 años. Era un niño ya de bigote y toda la cosa. No, pero el poder capitalizar eso no tiene Ajá. nada que ver con otro tipo de gastos. Claro. El automotriz, diversión, viajes, yo creo que son gastos que dan calidad de vida, por supuesto. Sí, pero los- Pero Muchísimo. no son inversiones y no las puedes capitalizar, ¿no? Entonces, ese es muy buen Exactamente. punto, porque luego eso a la gente les preocupa y por supuesto que yo no le voy a decir, no hay problema, tú deja de pagar No. y nadie te... No es así, no es así. ¿Para qué robarte la paz? Lo que sí es importante es que el banco siempre busca opciones, porque el banco, su negocio no es revender casas y además las remata. Entonces, su negocio es tener la cartera lo más limpio posible para que sus líneas de crédito sean lo más atractivo para hacer préstamos con tasas más altas. O sea, el hipotecario, les digo, es algo que el banco lo ve como una opción a vincular, una cartera muy sana, y siempre busca, nosotros como empresa hipotecaria, que tenemos un vínculo muy cercano con los clientes, los bancos nos buscan y además es parte de nuestra labor, para inclusive temas de cobranza temprano, porque saben que tenemos la confianza de, oye Enrique, ¿qué pasó con este? Perdón, te atoró, me domiciliaron la Ujú. anualidad del gimnasio que ni voy y se me quedó 500 pesos abajo, ya, ahorita ya está, ya lo puedes cobrar. Ese vínculo no lo logran los No bancos. Ujú. La realidad es que la relación en general con los bancos cada vez es más fría. Sí, no, y todo es así, ya nada Si bien te personalizado. va, pero a veces es
aquí no es, necesitas ir acá y tomar el teléfono de acá. Sí, es muy desgastante, la verdad. Es que esa es la verdad, yo sí creo que todavía está padre tener el trato humano, ¿sabes? Porque ya todo demasiado impersonal, llega un punto en que pues ni siquiera tienes esa capacidad de transmitir qué es lo que sí realmente quieres a una computadora, ¿no? O sea. Sí, vienen nuevas tendencias bien interesantes que en algunos casos asusta un poco, pero la realidad es que yo te diría que el trato humano es muy importante. De hecho, ustedes tal vez lo saben, pero Chiplo nace como una empresa de tecnología. Llevamos años desarrollando software, desarrollando tecnología, y parte de lo que buscábamos es cómo automatizamos el proceso hipotecario, y lo que tenemos muy claro es que lo único que no estamos automatizando es el toque directo con el cliente. Siempre van a ver a alguien de nosotros trabajando directo con el cliente. El cliente realmente no sabe qué tenemos atrás de software e infraestructura, y no lo tiene que saber, pero hay procesos, eficiencia, seguridad, pero como estrategia de negocio nosotros es la persona que se sienta cada vez más en un Meet. Ya cada vez más es en persona, nos conocemos después, pero la primer plática es una videoconferencia, una llamada. Tiene que ser alguien humano, ¿no? Sí, totalmente. Pronto a lo mejor ya no vamos a saber si es humano o no es humano, por eso les digo que hay cosas. Artificial, pero obviamente. La realidad es que se genera, hay una necesidad de ese vínculo, en general creo como sociedad, pero para comprar una propiedad son de las cosas que no vas a pedir por Amazon hoy, ya no sabemos después, mañana, ¿no? Pero por ejemplo, cuando utilizábamos mucho tu app, que metíamos los datos del cliente, que el cliente le pedíamos que ahí descargara su información, ¿no te pasaba que no era tan viable? O sea, porque de por sí ya ves que hay clientes que todavía tienen muchísima desconfianza y que quieren así como un paneíto superficial. Pues no es realidad, o sea, no sirve eso, ¿no? A la hora de solicitar una realidad de tu crédito hipotecario por todos los datos por encimita, pues no va a ser nada viable. Claro, mira, yo lo diría en dos. Tocaste este último punto. Hay clientes que nos dicen, a ver, ayúdanos medio a perfilar, a ver cómo andamos. La realidad es que no somos muy directos. Le decimos, mira, por responsabilidad de lo que hacemos, ni siquiera te podemos dar una estimación más o menos, porque uno es irresponsable, más allá de la chamba, ¿no? Que es, estamos trabajando con castillos en el aire, pero no va ni por eso, nos gusta ser muy responsable en lo que presentamos, y aunque si les presentamos castillos en el aire, el cliente no dice, bueno, pero una estimación en el aire, el cliente dice, sí puedo hacer esto. Sí, al rato. Y toma decisiones, entonces nosotros analicemos la información, analicémosla en conjunto, y la propuesta que nosotros te hacemos después de comparar todas las opciones de mercado y lo que tú necesitas, es una opción que está robusta, ¿no? Esa es una. Ahora, tocaste el otro punto, que nosotros usamos tecnología. Hay algo bien curioso. Inicialmente usábamos tecnología para que las inmobiliarias, los desarrolladores con los que trabajamos nos mandaran todos los documentos. No los documentos, los datos generales del cliente. Lo que vimos es que no nos los mandan, ¿no? ¿Y por qué? Orejas de burro. No, te voy a decir por qué. Creo que esa es la parte humana del lado inmobiliario, de lo mismo que te decía con el cliente. Sí. En el que es, oye, Enrique, tenemos este cliente, inclusive a veces nosotros les preguntamos, platícame un poquito, no nomás me mandes el dato, porque me mandas al matador. Al ruedo. Pero esa parte como de, mira, te platico, está esto, es el contacto con la parte inmobiliaria. Entonces dijimos, aquí no podemos automatizar. Ahora, nosotros toda la información la pedimos de manera digital, segura y encriptada a través de nuestra plataforma. Okay. Yo te diría que vamos para 3 años como Chiplo, digo, ya en el sector llevamos más, pero como Chiplo, realmente no nos ha tocado clientes que no nos manden la información por ahí. Ya prefieren eso. Y eso, dices, oye, es impresionante. Yo te diría para nosotros no, porque llevamos 10 años en el sector de originación de créditos, y el cliente, por seguridad, por comodidad, por confianza, por hacerlo en el tiempo que yo lo quiero hacer, la parte digital estamos muy familiarizados, y la pandemia nos ayudó a eso, la verdad, nos ayudó bastante. Ahí completamente. Pero normalmente el cliente no, y me dicen, oye, y las señores de 60, 70 años, uno, no es una limitante real, porque lo hacen, pero la otra es, aunque fuera en físico, siempre tienen al hijo, al amigo, al hermano, que es, mijito, házmelo, y lo terminan haciendo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que nos permite a nosotros liberar tiempo de los que estamos con ellos para ese trato. O sea, alguien de nuestro equipo no agrega valor
pidiéndote por WhatsApp la INE para luego cargarla. Agrega valor entendiendo qué buscas y qué necesitas, ¿no? Y esa INE no quiero que me la mandes por WhatsApp. Mándamelo en un canal encriptado, en un canal seguro, en el que tenemos que entrar con credenciales para después subir al banco. Eso no lo maneja prácticamente ninguna empresa hipotecaria. Sí. Seguimos mandando así en WhatsApp y a mano, etcétera. Sí. Entonces yo te diría, no ha habido resistencia con eso, con el cliente. O sea, los más complejos hemos sido nosotros como asesores. La parte inmobiliaria y desarrollador están acostumbrados a esa parte directa. Entonces, nosotros como empresa, aunque somos de tecnología, es evolucionar a decir, este tiene el toque humano. Esto no. Lo que pasa es que muchas veces como asesor realmente andas volando. Y ahorita estás en el norte, mañana en el sur, al rato en el sur, luego te salió una cita en el centro. Entonces lo que menos tienes tiempo es de sentarte a la computadora o al celular a mandar, ¿no? Cada quien tiene su canal. Hay quien le encanta hablar, hay quien le encanta mandar mensajes. Habemos los insoportables como yo que me encanta mandar audios. Pero es el decir, hazlo por aquí, es lo que no funciona. Claro. Tú tienes una necesidad, nosotros tenemos que desarrollar los canales. Y ahora sí, cuando nos llega a nosotros, todo es automatizado por sistema, encriptado y con credenciales. Porque ahí sí no, o sea, nuestro equipo de Chiplo no lo podemos decir, ahora tú hazlo así o si no de esta forma. No. Hay un esquema institucional para operarlo. Pero eso no se da cuenta el cliente, ¿no? Eso hasta el final. Y las inmobiliarias y los desarrolladores sí le entran a esta parte. De hecho, es más, el equipo con el que trabajamos con ustedes, cuando tenemos que hacer avalúos o escrituración, todo nos lo mandan por sistema. Sí, y eso es algo que hace que todo sea mucho más fluido, mucho más transparente y más eficiente. Bueno, que en este caso también contamos con la gran ventaja de que tenemos una asistente exclusiva para eso. Pero realmente y además su caso no es súper todos... buena y súper ordenada y estructurada. No, me trae en frega también. Una regia y para no la todos información. tienen ese tipo de ventajas, ¿no? Muchas veces son asesores independientes, son asesores con inmobiliarias a lo mejor pequeñas o más pequeñas que no tienen ese equipo para enviarlo. Pero lo que yo les digo es, no hay prisa por hacer las cosas mal. En ocasiones dicen, te lo voy mandando. Sí. Y en el te lo voy mandando, vamos a tener que tocar base 5 veces. Exacto. Mejor vamos haciéndolo así, paso a paso. No hay prisa por hacer las cosas mal. Pero llevemos una estructura. Y hemos tenido buen resultado en estos 3 años. Porque yo les diría que somos prácticamente la única hipotecaria aquí en Jalisco que maneja realmente tecnología para integrar. Wow, Y lo primero que, muchas gracias, y lo primero que nos decían es, eso no va a jalar. Y lo que es como yo ando en una Vespa, que no sé los que les gustan las motos, y eso es catalogado como moto, no, pero una Vespita. Y todos los que me dicen que es lo más peligroso del mundo nunca se han subido una moto. Por supuesto que aquí estás cuidando, que yo caigo en un hoyo y ahí quedé. Sí. Pero la realidad es que los lluvia. que manejan moto y los que saben de motos, que no soy yo, me dicen, cuida esto. Pero si cuidas esto, la probabilidad de accidentes baja, ¿no? Algo similar pasa con la tecnología. Los que no la usan dicen, no, hombre, no, eso no va a jalar, no es para nosotros. Me lo van a hackear, bla, sí, bla, bla. Pero yo veo a los abuelos felices en el Facebook y en el... yo veo a mis papás felices viendo el Facebook y el ESPN, pero cuando necesitan un documento y me dicen, hijo, no conozco de tecnología, tú métete a descargarlo, ¿eh? O cuando se meten a la app bancaria, ¿no? Para transferir. Sí. No, yo no, dalo tú. O Sí. se les olvidan las contraseñas, que eso, bueno, eso hasta a mí todos, me pasa. Eso a todos. Oye, mi Enrique, a ver, entonces ahorita retomando poquito, ya nos diste un panorama general. Yo soy cliente. Ya fui a ver una casa, yo te digo, sí me interesa. ¿Cuál es el paso contigo a seguir? Mira, lo que nosotros hacemos, primero tenemos como compromiso contactar al cliente de inmediato. No podemos avanzar si no lo contactamos, no lo conocemos, si no entendemos sus necesidades. Pero con eso tenemos máximo 24 horas para hacer un análisis de lo que busca, lo que necesita, y nosotros hacemos una comparativa de todos los bancos de la red hipotecaria. Que ahorita a lo mejor tocamos el tema de qué es mejor, ir con una empresa hipotecaria, con el banco directamente. Hay, por ejemplo, brokers hipotecarios, o con mi banco de casa, ahorita lo platicamos. Pero lo que hacemos nosotros es, en 24 horas tenemos que darles una propuesta. Esperamos que la propuesta es, aquí está la opción, la mejor opción de crédito. En ocasiones es, hoy no es momento, ¿qué hacemos? Acreditamos a alguien más. Pero vamos a suponer que sí puedes acreditar, tienes tu opción, y de ahí el paso para autorizar un crédito puede llevar de 2 a 5 días. Depende de los montos de crédito, pero les soy honesto y sin balconear a nadie. Depende más de los bancos. Hay bancos mucho más ágiles, hay otros que no. Pero son de 2 a 5 días.
Quémalos, ¿cuáles son los que no? Para nada. Como, Dice, como decía mi abuelo, los caballeros no tenemos memoria. Exacto. No hay que orinar Oye, donde ya uno saben, come. porque la verdad que tenemos muy buena relación con el banco y no solo son nuestros socios, son el canal que nos da la oportunidad de dar nuestro servicio y también nosotros tenemos un buen vínculo, pero pues, yo fui criado en el norte, somos muy derechos de, oye, felicidades por esto, con esto nos estás haciendo sufrir, ayúdanos, ¿no? Pero bueno, son de 2 a 5 días, pero el saber si tienes una opción, tenemos máximo 24 horas para darlo, porque sabemos que ustedes en la parte inmobiliaria, pero el cliente también quiere decidir, tal vez quiere dar un apartado porque se lo ganan. Sí, lo tienen con ese nervio. Está emocionado y quiere ver qué tan factible es eso, ¿no? Entonces, ese es muy rápido y nosotros en un enlace, en una cita inclusive de 10 minutitos, los acompañamos a que de manera muy natural nos compartan lo que buscan, ¿no? Oye, Ricky, dime una cosa, por ejemplo, el cliente que dice, no, es que yo en mi banco ya tengo a la persona que siempre me da la mejor opción de mi crédito hipotecario. Yo siempre les digo, ábranse la oportunidad, porque a veces la creencia de que es la mejor opción en donde toda la vida has tenido tu dinero, claro, no tienes idea de las facilidades que hay en otros lados, ¿no? Sí, mira, ahí hay un tema súper común. Yo te diría que el principal reto de Chiplo, tenemos muchas cosas que mejorar, pero el principal reto es que nadie sabe que existimos. Y nadie sabe que existimos, no por somos Chiplo una empresa joven, sino es cuando tú vas a comprar una casa a crédito, que probablemente es, como hablamos, la única vez que lo vas a hacer. Exacto. Pues, ¿a dónde vas? Al banco donde tienes tu nómina, tus ahorros. ¿Por qué? Uno, porque uno busca lo que conoce, ¿no? Y eso no quiere decir que sea bueno o malo. Pero otra, sí es real que cuando estás muy vinculado con un banco, tienes acceso a ciertos beneficios. Sin embargo, eso no precisamente aplica para el hipotecario. Es decir, tienes tu nómina, probablemente te van a dar una tarjeta de crédito, después te van a dar beneficios, te van a dar un seguro preferencial, meses. Entonces dices, me conviene tener varios productos con este mismo banco, ¿no? Sin embargo, el hipotecario se mueve distinto. Entonces, si tú eres cliente Santander, no precisamente Santander te va a dar la mejor opción, o si eres cliente Banamex o BBVA. ¿Por qué? Porque el hipotecario se mueve totalmente aparte. Son tienes diferentes. Diferentes rangos de facilidades según es el otro caso. producto, está en el banco. Y además te digo algo, para nosotros inmobiliarios, o en mi caso, es un dolor de cabeza cuando me dicen, ya tengo mi crédito, contacta a mi ejecutivo. Y yo, ¿lo hiciste vía bancaria directo? Sí. Es un dolor de cabeza con el ejecutivo, porque como el ejecutivo está con tarjetas de crédito, con cierres de mes, con cierres con 1000 metas automóviles, entonces se vuelve todo un calvario. Aparte de que muchas veces ni siquiera saben el proceso tal cual, como lo tienen, por ejemplo, una empresa hipotecaria que se dedica a dar ese servicio. Mira, les voy a decir algo de los bancos. Desde hace varios años están buscando la automatización, pero parte de la automatización es cómo recorto gente en sucursal y trato de mandar procesos digitales. Sin embargo, el hipotecario no es digital. Lo más que te va a llegar es a tu app. Tienes un crédito preautorizado, que eso no significa más que algo tienes de cuenta con ese banco y te está diciendo, ven a ver si te puedo dar crédito, ¿no? Pero también entendiendo las sucursales, antes había especialistas, el de automotriz, el de seguros, el hipotecario, eran sucursales grandes con mucho personal. No digo que eso sea lo mejor, pero para el cliente había un especialista en cada sucursal. Hoy la realidad es que no ves eso en las sucursales bancarias, más, a veces ya no ves ni a los mismos en el mismo semestre, por muchas variables. Entonces, es el primer tema. Pero el segundo que yo le digo a los clientes, y los desarrolladores inmobiliarios que trabajan con nosotros saben que así somos, en palabras no tan correctas, pero no somos nada gandallas. Es decir, nunca le decimos al cliente, ya tienes crédito, déjame te lo quito para agarrar uno a nosotros. Es, ¿cómo vas a pagar a crédito? ¿Cuál es la opción que tienes? Y nosotros al verla, la comparamos y sabemos si es la mejor o no. En ocasiones es la que nosotros le hubiéramos propuesto y es, tienes una excelente hipoteca, tómala, porque tiene este y este pro. Pero muchas veces no pasa así, porque ¿cuál es una de las desventajas de ir a tu banco? Si el banco en el que estás no es el banco que tiene el mejor producto hipotecario para ti, porque no hay un solo banco que tenga el mejor producto para todos. Depende de tu edad, tus ingresos, tu aforo, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que hay que juntar. Entonces, a lo mejor estás en el banco verde y el banco verde es buenísimo para tu vecino, pero no para ti. Pero dices, pues ya estoy aquí. Y si además, luego, ahí sí yo sí hago la crítica comercialmente
tiene su fundamento, pero ustedes van a ver las tasas padrísimas de los bancos desde 8.90. Sí. El desde es otra cosa. Pero vean el CAT, costo anual total. Porque a veces dices, voy a dar una tasa del 9, pero voy a cobrar seguros, avalúo, comisiones de administración. Y ya valiste, comisión por pago anticipado. Por apertura. Y no es que sea un mal producto. No. Lo que yo les digo es, este 9 puede ser un 12 y puedes tener un 11 que es un 12. Es más, los dos cuestan lo mismo. Ajá. Vamos viendo qué te funciona más. Hay quienes que dicen, yo prefiero pagar avalúo. Hay unos que dicen, ahorita no tengo para desembolsar. Pero a veces vemos, no a veces, los bancos nos enseñan las tasas. O sea, es rarísimo que vayan a ver un anuncio hipotecario donde sea que se metan y digan, el mejor CAT del mercado, 12. No. De entrada la gente dice, ¿cómo? La tasa Sí. de referencia está en 7.5, que no es como se mueve el hipotecario. No. Pero si yo escuché que 8.90, 9.50. Sí, pero no Qué es bueno lo que te existes, cuesta. Enrique. Que de todas Qué maneras bueno que existes con toda esa información. las tasas que tenemos ahorita, pues prácticamente son bajas comparadas con muchos años atrás, ¿no? Que llegaban tasas del 18. Sí, la realidad es que tasas del 9, 10, 11 es la tasa más barata que hay para cualquier crédito en México, ¿no? Y a veces, es que es un dineral. Bueno, es que estás pidiendo 1, 2, 3, 4 millones a 20 años. Sí, pues Claro. el cliente que atendimos de Londres, ¿te acuerdas? Que decía, es que en Londres una tasa es del 2, 3%. Claro. Dice, aquí me encuentro tasas del 11, del 12 y se les hacen baratas. Claro. Digo, es que para nosotros es un crédito barato. Y son varias cosas. Por ejemplo, con ese cliente que dices tú de Londres es, nada más que el costo de vida no es igual en Londres que aquí. Exacto. Los Pequeño ingresos dato. no son iguales. Pequeño. Y fíjate, ahí hay un punto, paréntesis, a veces clientes que trabajan o viven en el extranjero nos dicen, oye, ¿yo puedo sacar un crédito y comprar allá? No. Los hipotecarios se deben de sacar en el país donde se compra. Es decir, aunque estés en Santander, España, o en HSBC, Estados Unidos, o en, ya Banamex no más aquí, pero en Citi en otro lado, tienes que sacar el hipotecario en tu país porque son las condiciones con las que está regulado y no puedes pagar con un crédito bancario una hipoteca de un banco Si no, que todo el opera mundo fuera. se iría, imagínate. No, pues no funciona así obviamente. en Pues nada, ¿no? Entonces, Ajá. pero la realidad es que Estaría padre, ¿no? Sí. Compro el 2 y se Exacto. traen sí acá. es Ajá. un producto muy atractivo, patrimonial sin duda, yo le diría un gasto inteligente, pero cada vez más, un porcentaje, más o menos el 35% de nuestros clientes no es patrimonial, es inversión. Ahorran para un enganche y tienen un crédito que normalmente lo empatan a lo que cobran de renta. Algo que luego perdemos de vista para que tú vivas o para que lo rentes es, si tú ahorita pagas 15,000 pesos de renta, y dices, me voy a ir por una hipoteca, mejor es de 18, uy, me tengo que apretar. Si nada más que va a ser de 18 el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y tu renta el próximo si año, sube, ya la ganaste. en promedio, entre 4 y 6 años, en esos rangos que les digo, se nivela la renta con tu hipoteca y de ahí siempre va a ser más barata tu El hipoteca. efecto cocodrilo que le llaman, ¿no? Tu Exacto. Exacto, propiedad va entonces- subiendo de precio y tu hipoteca va Y bajando. eso nosotros en Chiplo no es para, es mejor a crédito, no a crédito, es, ¿qué es lo que buscas? Hay gente que me dice, yo tengo el capital, ¿para qué voy a sacar crédito? Lo que yo les digo es, si ese dinero lo puedes invertir en algo que te dé más que el 9, 10 u 11, pues inviértelo allá, lo tienes líquido y puedes sacar un crédito acá. Yo no soy especialista en inversión, hay personas que se dedican a eso. Si lo vas a tener parado abajo de la cama, no, pues paga de contado, Paga por de supuesto. contado. Pero tenemos muchísimos clientes que es, yo estoy moviendo mi dinero, el crédito, buscar que se vaya pagando con las rentas, o, por ejemplo, ahorita que ya la tasa de referencia está al 7.5 y los CETES están en eso, 7, 8, 9, o dependiendo de quién te dé esa inversión Pues sí, más métete a segura. invertir. O sea. Se ha movido mucho en este año el interés en créditos hipotecarios para inversión. El año pasado fue pesadón, como que hay mucha incertidumbre, cambios de gobierno Sí. en dos países. El año pasado fue Eh, muy pesado. Siempre cambio de gobierno. Fue, es toda una fue incertidumbre, interesante, ¿no? fue interesante, por decirlo bonito. Pero ahorita hay mucho interés en invertir. Muchas personas queriendo usar su cuenta de vivienda para comprar. No sé si ese tema lo vamos a tocar luego, pero hay un tema de Cofinavit sí, por ejemplo, antes interesante. pasaba eso, antes no pasaba tanto eso, o sea, en cierto grado de salario, como que lo veían, ahí estoy, ahí lo tengo, pero no lo utilizaban. Es Y que ahorita ya se está sí, mira, sumando, ¿no? de hecho, ya ahorita ya muchísimo. Hay varias cosas. Uno, primero,
mucha gente ha entrado en pánico por cómo van a usar nuestra subcuenta de vivienda para construir vivienda. De hecho, si se meten a su portal de Mi Infonavit para ver cómo está, el primero va a ser una publicidad ahí de la presidencia que van a estar haciendo vivienda. Lo cual, a veces dicen, qué bien, qué mal. Yo no sé de política, yo no sé de economía. Ojalá y movilicen ese dinero en pro de las familias. Exacto. Pero, ¿qué significa eso? Que la lana que se tiene ahorrada de todos los trabajadores se va a estar invirtiendo. Entonces, puede ser que no tengamos acceso tan inmediato como hoy. Hoy, si alguien quiere sacar su cuenta de vivienda, un Infonavit puro o un Cofinavit, que es Infonavit más crédito bancario, vas, le ayudamos a hacer una precalificación y hacemos el proceso y en ese mismo día sabemos cuánto le pueden dar. Es inmediato, ¿no? Y cada vez más profesionistas tienen ahorros grandes en la subcuenta. Ya no son 50, 20 mil pesos, son 400, 500, 600 mil pesos de 10, 15 años. Totalmente. Y luego, si están casados, en Cofinavit lo puedes unir. Nada más en Cofinavit tienen que estar casados, no puede ser padre e hijo, eso es Infonavit puro. Y de repente ya tenemos subcuentas de 1,200,000 entre los dos. Qué bonito, ¿dónde estaban? A ver. Y luego te da un crédito Infonavit que es muy competitivo, no le tengan miedo al crédito Infonavit, es 10.45, CATs de 11.5, es bueno. Y con eso pues ya tienes una muy buena lana de dar de enganche. Ay, ya nos están tirando el micrófono. Ya nos andamos crajeando. De dar de enganche y ahora sí, buscas un crédito bancario con mejores condiciones porque ese, aunque es Infonavit, para el banco cuenta como enganche. Claro. Esta Qué es una bonito. opción de dar cero enganche. Tienes una propiedad de 4 millones, tienes 500 en tu subcuenta de vivienda y sacas 500 de crédito Infonavit. Ya tienes 1,000,000 que ya es más del 20% de enganche. Y ahora sí buscas un crédito bancario más bajito, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte de usar ese dinero, Nada más, sí, lo que mencionabas, tener contemplados los gastos de los gastos notarios. notariales. Sí, los gastos notariales, exacto. O sea, ahí sí no puedes hacerlo, o sea, no puedes tomarlo de ahí para pagar nada. No, hay opciones que es sobreaforar el crédito, es decir, que financies los gastos notariales. Pero esa es la realidad y la van a escuchar. La realidad es una laguna en el procedimiento. Sí puede haber un crédito que salga así de Cofinavit y que te lo acepte inclusive el Infonavit, pero es una desviación en el proceso. O sea, el que lo está revisando puede decir, no, espérame, estás financiando los gastos notariales, no se puede. Ah, bueno, pues. O sea, fue algo que se les fue. Sí, no O sea, es algo que ¿cómo? esté mal, más bien es, de hecho, no tendría por qué estar mal, creo yo, pero bueno, Ajá. esas son las reglas, pero sí se les fue, porque los números, o sea, hay formas de cuadrarlos. Yo No que lo no cuadraron. soy licenciado, he aprendido tanto de los licenciados en notarías, de cómo interpretar lo que dice y no dice y los criterios, que luego me dan carrilla. Yo soy ingeniero, entonces me cuesta entender, pero aprendes mucho y hay forma de redactarlo. Sí. Pero en el deber ser es no. Entonces siempre contemplen ese 5%. Que fíjate que anteriormente se podía, ¿eh? Sí. Tú podías financiar ¿Ah, sí? los gastos notariales. Es más, tú podías elegir, ¿los quieres pagar de contado o los financiamos? Por ejemplo, Ay, qué bonito, ¿no? en Así. hipotecas, pero en Te hipotecas, ibas, pero te ibas libre, o sea, pero así, en hipotecas toing, que ¿o no qué? es Infonavit sí se puede. O sea, En los bancos. Ajá, Ok. los bancos sí te pueden dar. El concepto no es te financio los gastos notariales, es yo te doy un crédito de X monto. ¿Te alcanzó? Los bancos siempre te prestan contra el valor de avalúo comercial Ujú. o el de compra, el que salga menor. Tú compras una propiedad en 3 millones, el avalúo salió en 3,200, te van a prestar sobre 3 millones. Hay por ahí un banco que te presta sobre avalúo y para algunos clientes funciona. Pero entonces tú puedes pedir un cierto extra dependiendo de tu capacidad y ya esa es una forma de financiarlo. Pero siempre los avalúos de los bancos, la verdad, salen más bajitos. Mira, ¿Adrede? te voy a decir nuestra experiencia sobre todo estos últimos 3 años. La realidad es que los bancos pusieron orden hace algunos años porque los avalos estaban medio amañados, ¿no? O sea, pagabas por fuera para darle lo que tú no sé querías. si pagabas, ¿o qué? pero tenías Bueno, relaciones no vamos y a le acusar decías, a nadie. le decías, oye, ¿qué tal si me ayudas, no? Ajá. Entonces como que los bancos dijeron, no, pues espérame, o sea, yo soy el que tengo el riesgo, me das una garantía que dices que vale 4 y no vale 4, vale 3.5. Sí. Entonces se pusieron muy estrictos en las unidades valuadoras que tienen en su padrón. Y la verdad, les soy honesto, por ejemplo, aquí en zona metropolitana ya hay tantas propiedades moviéndose que además de la evaluación tienes una comparativa de mercado y ya está muy difícil colgarse. O sea, de que digas, vale 3 y le pongo 4. Sí, ya no le pones el moño a tu casa para que se Sí. vea más bonito. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Me dicen, es que a veces siempre sale más bajo. Yo te diría, retomando el punto, en nuestra experiencia, normalmente, propiedades nuevas prácticamente nunca tienden a salir abajo, ¿no?
Porque tienes mucho comparativo. Sí, porque algunas las compraste hace 6, 12 meses y hay una cierta plusvalía. Propiedades de mercado abierto que le llaman, la variación es más o menos 5%. La realidad es que tampoco hay demasiada variación. Yo lo que le digo a los clientes es, olvídate del aforo. Si tienes una propiedad por abajo del 5%, pues están vendiendo caro. Si a lo mejor esa propiedad tiene un valor adicional al comercial porque quiero pagar más porque ahí vivía mi abuelito, está bien, tú estás consciente que está dando un sobreprecio. Exacto. Pero no, la realidad es que no. Yo creo que, yo te diría que a lo mejor 4 o 5 avalúos que se han salido abajo del 5, la realidad es que sí hay lagunas en la propiedad. O sea, sí hay propiedades que tienen un valor tal vez histórico, emocional, que dices la voy a vender en tanto, pero comercialmente no vale eso. Y ahora sí, el banco lo que dice es, yo tengo que tener un valor comercial, porque si yo tengo que ejercer esa garantía, para empezar ni siquiera la voy a vender al valor comercial, la voy a rematar. Exacto. Entonces, si la tengo con un valor incorrecto es complicado. Entonces yo te diría, no, por ese lado, es como lo del Infonavit, que es el peor crédito. No, yo creo que los avalúos tampoco ya, está muy regulado. Ya está más regulado. Oye, Enrique, y ahorita retomando un poquito de lo que se puede y no se puede, ¿qué propiedades, qué tipo de propiedades sí entran en un crédito hipotecario? Eso es bien importante. Tienen que ser de vivienda, es decir, no pueden ser para oficinas, no pueden ser para locales comerciales, no puede ser la casa que tiene su local comercial, no pueden ser terrenos enormes, campestres, porque está diseñado para dar un crédito para una propiedad para vivir, ¿no? Entonces es importante. O la casa que le hiciste modificaciones y ya le hiciste 1, 2 o 3, ya no. Por ejemplo, nos pasa a veces con que tienes una casa en 2, 3 terrenos que fusionaste, pero pues no fusionaste, la escritura sigue diciendo que son 2, 3 terrenos. Yo les diría que es vivienda, sí que tenga una vida útil, que pueda haber variación, pero prácticamente les diría que no se va ninguna de la vida útil. ¿Vivienda con un localito? Hay ciertos bancos bajo ciertas características que puedes tener una cierta superficie rentable, pero yo les diría en la práctica no, porque a veces cuando platico de la excepción, a veces dicen, sí se puede, y no, de 1000 que nos van a llegar, uno se va a poder, ¿no? Porque y por ejemplo, todas estas casas que son así como de la colonia Chapu, que están remodeladas, obviamente, porque obviamente hay unas que están en ruinas, ¿no son viables? Depende, si por ejemplo están protegidas, ¿no? Sí. Ese sí es un tema. O sea, si están protegidas por patrimonio. Por el INA, no. Hay, por ejemplo, aquí en zona metropolitana, en ciertas zonas de Guadalajara, casas con ciertos materiales que no lo toma como garantía el banco. Adobe, por ejemplo, ¿no? Aunque esté en perfectas condiciones. Sí. Ya no digamos las que están un poquito más descuidadas. Ahora, algo importante. Ese es para un crédito de adquisición. Vivienda en buenas condiciones, no oficinas, no locales. Pero mucha gente no sabe que las hipotecas no son solo para adquisición. Hay hipotecas de liquidez. De ese 30-35% de nuestros clientes que son de inversión, yo diría que alrededor de un 15% en total, o sea, la mitad de ese 30%, saben muy bien lo rentable que es capitalizarse con un crédito hipotecario al 10-11 versus un crédito pyme o un crédito personal para inyectarlo en sus negocios. Que es carísimo, ¿no? Ese es muy común. O sea, yo tengo mi propiedad, necesito $1,000,000, mi propiedad vale lo que sea, 2, 3, 4, 5, 10 millones. Voy a jalar este millón para capitalizarme a esa tasa, con esa mensualidad. Es un crédito hipotecario que se llama de liquidez, ¿no? Y eso muchas veces las personas no saben que existen y de repente nos andamos, no les digo que saquen un crédito de liquidez para $100,000, no, ni les va a salir, ni les va a salir por las escrituras y eso, pero arriba de 500, $1,000,000, ya no hablemos montos más altos, es el crédito más barato que puede haber. Las personas que invierten saben cómo funcionan, las que nunca lo han hecho a veces dicen, mi casa la voy a poner en riesgo. Exacto. Válido, lo que a veces nosotros les decimos es, ok, ¿y cómo vas a conseguir ese dinero? No, pues con un crédito al 20, 30, 40%. Ajá. Ahí está el riesgo ya tu casa. Ya también. Pues sí, porque la realidad es, y con mensualidades más altas. Te la pueden terminar embargando. Y no se trata de venderles un crédito hipotecario de liquidez, simplemente es, analiza esta opción, porque es muy poco común, casi nadie sabe que existe. Exacto. Y los números no se van a poder comparar, este es mucho más atractivo, ¿no? Y también hay créditos para remodelación, para construcción, para terreno, o sea, hay una gama de créditos hipotecarios. El principal es adquisición, sí.
El segundo yo les diría que es Liquidez. liquidez. Inclusive el tercero es mejora de hipotecas, que es algo que la gente tampoco no sabe. Después de 6, 12 meses, nos tocó con un cliente que acaba de cambiar de chamba, muy buenos ingresos, pero por el cambio de chamba le dieron una tasa más alta, ¿no? Porque apenas estaba empezando la nueva chamba. 18 meses después, ni siquiera bajaron las tasas, más bien su tasa era muy alta, se pudo hacer un cambio de hipoteca, una mejora de hipoteca. Qué bonito, así ya no, o sea, tuvo esa... La realidad es que si plusvalía. el CAT, no tasa, el CAT se mueve un 1%, ya te conviene hacer el cambio, ¿no? Entonces, nosotros también les sabemos hacer ¿Y esa cuántas veces puedes hacerlo? O sea, ¿mejoraste una vez y ya? No, la realidad es que no tienes un límite, el límite es las tasas, ¿no? Si ya tienes por ejemplo, tenemos clientes que nos hablaron hace unos meses les tocó las tasas de pandemia de 7, 8 veces cuando todo se colapsó y el banco Sí. dijo, algo tenemos que colocar. Le digo, no, pues esa, es más, guárdala, cabrón. Sí, O sea, esa de deja recuerdo. ahí. Sí. No, ahí, o Ni la inclusive muevas, tengo sí. tasa del 10, me dijeron que 9.50, no te conviene, No. por ese movimiento, no, tiene que ser un 1%, ya funciona. A ¿no? ver, Enrique, un caso práctico. Fíjate, una señora de 80 años, quiere hipotecar su casa de un valor más alto para comprar un departamento porque tiene líquido, por ejemplo, o sea, en dinero de recurso propio, 3 millones, ¿sí? Ujú. Y le falta ese millón. ¿Es viable o ya por la edad tampoco es viable? Bueno, hay dos cositas. Si quiere hipotecar, ahorita te platico de la edad, pero si quiere hipotecar su casa para completar ese millón, habría que analizar el caso, pero a lo mejor mejor saca el crédito para esa, porque si tienes una casa grande, te va a costar más, tal vez temas de seguros, avalúos, etcétera. Entonces a lo mejor te conviene, si vas a ser una propiedad de 5 millones y te falta uno, hipotequemos esa, ¿no? Sí hay personas que por la razón que sea, dicen, no, yo quiero movilizar esta propiedad Ujú. para comprar la otra, a veces para apartar o en una preventa. Sí se puede. El tema de edad es importantísimo. Con 80 años no podría. O sea, si sea su él casa debe- que valga la- 10 millones y donde va a comprar vale 4. Sí, No. y no es un tema de los bancos por el crédito, es un tema de las aseguradoras. Ya. Las aseguradoras es, ¿qué tendría que considerar? Como dijeron hace rato, ¿cuál es el caso, el escenario más común? Tienes que acabar de pagar tu crédito antes de los 80, ¿no? No, pues ya vale. Y normalmente tienes que tener máximo 70 años. Hoy que hay un banco que es 71 y uno que es 69. Sí, pero para el ejercicio con su público es más de 70 ya se vuelve complicado, Ujú. casi imposible. Y menos puedes sacar a 10 años, ¿no? De hecho, tenemos un cliente ahorita que vamos a sacar a 7 años. Específicamente, él tiene 72, muy buena salud. Ajá. Se ve más sano que varios de uno. menos de 30 años. Y lo va a sacar a 7 años porque necesita terminarlo de pagar antes de los 80. Ujú. Sí se puede. Tenemos muchos clientes nosotros de 65 a 70 años, que es muy, muy importante, más allá de los ingresos, la salud, porque les van a pedir examen médico. Sí. Ese ¿Pero sí examen, le siguen dando seguros o no? sí. Sí. De hecho, vaya, este señor salió perfecto. Entonces, el seguro ni siquiera tiene sobreprima. Puede ser que digan, tiene sobreprima, y normalmente los clientes lo que dicen, pues la tomo, ¿no? Pues sí. O puede haber casos que lo rechacen. Les comparto algo. En este 2025 hemos tenido más rechazos de seguros de personas menores de 50 años que de personas mayores de 50. ¿Cómo? ¿Por qué? El señor de 65, 70 que anda con toda la pila, es muy probable que esté bien de salud. Y si no está bien de salud, a veces es ando lastimado de la rodilla. Y eso no cuenta para los seguros, porque no te vas a Sí. morir de un dolor de la rodilla. Sí, no. Y a veces tienen, por ejemplo, hipertensión, pero ya están totalmente controlados. Ujú. Entonces, la verdad es que cuando mucho puede ser una sobreprima y listo. Sin embargo, menores de 50, que es no les digo que se rechazan muchos por seguros, pero en la proporción de las personas que se rechazaron por seguros, la mayoría es menores de 50 años. ¿Qué ni idea tienen? Menos ejercicio. Muchos tienen idea más- porque hay un historial clínico, sobre todo si usas Ok. servicios privados con seguros Ujú. de gastos médicos. Ujú. Igual, si te tronaste el tobillo no pasa nada, Ujú. pero muchas veces no te tronaste el tobillo, tuviste un tema renal, cáncer, temas más delicados y estás muy bien de salud, lo cual es positivo, pero como buró de crédito, de repente tienes una Queda tachita ahí. en tu buró clínico, entonces la aseguradora dice, no puedo, ¿no? Esa es una, y la otra es, sí están mal de salud, o sea, hay clientes que dicen, no me dan ni una gripa, pero cuando salen sus resultados, ni a nosotros ni a ellos les dicen por confidencialidad, Ujú. pero les dicen no proceden ni con sobreprima ni con seguro externo, es
traes algo de salud, que mi sugerencia es, Chécate. vete y chécate, por favor, Sí. al margen del crédito, Ahorita. porque no te Ajá. rechazaron el crédito porque tienes gripa. Sí, no. Es mucho más los menores de 50. Lo que dices tú, el estilo de grueso. vida, El el estrés. estrés, la alimentación, tema sedentario, hasta Es que tema social. andas llegando a esa edad Tema en donde sedentario. dices, ya me voy a cuidar, ¿no? A lo mejor tal vez, y que ya pasó ese brinquito, ya está bien vitaminadito, ya empieza en Mira, conciencia, ¿no? la verdad es que yo tengo alma vieja en cuanto a eso, y tengo una referencia de mis abuelos, pero la verdad es que antes la gente vivía más tranquila y tenía mejor calidad de vida, Sí. y estaba menos preocupado por Pero aparte había más Hoy movilidad. necesitamos lana para comprar cosas que no nos agregan calidad de vida, ¿no? Exacto. Y estamos bien preocupados chambeando por eso. Literal. Pero la otra, luego tenemos menos tiempo para disfrutar, y no quiero sonar como abuelito, pero ni soy experto ni mucho menos en temas de salud, pero diría un jefe, con medio dedo de frente sabes que el estilo de vida que se lleva hoy no es más saludable que el de antes para el tema de longevidad y salud. En otras cosas hemos Exacto. mejorado, pero pues por ejemplo mis abuelos se murieron ya de viejitos, de que ya no los dejaban ir a la fiesta, se murieron en su cama a los 90, 95 años. Wow. Entonces sí el tema de la edad es importante, más de 70 es muy complicado, arriba de 60 tienes que tener buena salud porque te van a hacer por default. Exámenes médicos, normalmente salen bien. Fíjate que un cliente que no era mayor, es más, no tenía ni creo que 40 y tantos tenía. Pero pues sí, obviamente, evidentemente tenía sobrepeso. Y sí, el banco le solicitó hacer ese examen. Sobrepeso significativo, que no sé decir exactamente cuánto es eso, pero a ojo de buen cubero te puedes dar cuenta cuál es. Ujú. Ese sí, por el tema de infarto. Sí. Ese sí, de hecho, Sí, le dije, ¿por qué no ha salido tu crédito? varios Por de gordo. Y yo, varios de los rechazos han sido eso, porque inclusive los estudios de seguros que le hacen temas de sangre, químicos y eso, y uno es prueba de esfuerzo. Enrique, ahorita como Exacto, le hicieron la prueba de para ir cerrando ya un poquito, ¿qué personas crees o nos pudieras decir que de plano no pueden aplicar un crédito? Mira, eso es bien importante. Primero, mal historial en buró de crédito, no hay nada que hacer. Nada que hacer. No confundir mal historial con poco historial o historial joven. Tenemos extranjeros o, literal, jóvenes, que pues no tienen mucho historial porque no llevan mucho tiempo en el sistema exacto, financiero crédito mexicano. financiero. Pero hay bancos que les dan crédito. No tener buen historial, ¿qué significa? Primero, quitas negociaciones de cobranza. Esas no hay manera, ¿no? Y como saben, las quitas duran en promedio 6 años y desaparecen de tu buró. En ese banco que la hiciste es para forever. Entonces ese banco, aunque ya no aparezca en tu buró, no está. Pero cualquier quita que tengas, que ya tengo mi carta de no adeudo, perfecto, tu deuda está saldada. Pero para un crédito, sobre todo hipotecario, pero para lo que sea, no te lo van a dar. Te vas a tener que esperar 6 años. Ese no hay ni para Ese dónde lo moverse. descartamos. No, ahí, oye, ¿qué puedo hacer? Nada. O sea, pero Bueno, un chavito que tuvo Lo una único que se puede hacer es pagar la quita. Y a veces hay ¿Ah, quitas sí? de 5,000 pesos. A veces hay quitas de 1,000,000 que dicen, no hay manera. No hay Pero a manera. veces dices, no, fue una tarjeta que yo no saqué y me peleé y me valió. Y ahorita pago los 5,000 pesos. Sí, es lo que te digo, un chavito que tuvo un mal manejo de Mala sus finanzas. administración. Ese es el segundo escenario. Ujú. Uno es, tengo una quita, una cuenta que no pagué completa. La otra es, tengo atrasos. Ujú. Si tú pagas puntualmente tus compromisos, aunque sea el mínimo, lo que sea, vas a tener siempre puros unos en tu buró. Ujú. Si tienes un 2 o 3, empieza a pegarle. Si empieza a caer en rojito, 7, 8, 9, ese es más fácil porque es regularízate, Ujú. que aparezca de nuevo en tu buró y podemos revalorar. Ok. Pero sí necesitamos que el pago esté puntual. Es bien común que se me atrasó la de Telcel, que la tarjeta que no pedí y que saqué en el... Qué en la app. coraje, sí, Que por Pero esas cosas. clonaron. por eso algo importante es, chequen su buró cada 6 meses. Una vez al año no cuesta y la otra cuesta 50 pesos, porque de repente nos llevamos sorpresas de, ¿qué es esto? Acabamos de tener un cliente que le metieron un gol de 5,000 pesos en una de círculo de crédito que no sabe ni de qué era, ya metió la aclaración, ya quedó solucionado y se O a puede veces avanzar. hasta homónimos, ¿no? Sí, cuando es homónimos es más fácil porque se manda una aclaración y es, esta persona que tiene mal historial no soy yo, es alguien Exacto. más. Pero la realidad es que, primero, buen historial de crédito. Y segundo, ingresos comprobables, bancarizados, es decir, que caigan en una cuenta, que estén en tu declaración anual, que estén en tus recibos timbrados, producto de una actividad económica, asalariado, independiente o socio. Donaciones, y tenemos gente que está en inversiones,
pero no está como actividad económica tuya inversión. O sea, por ejemplo, entonces hablando nuevamente de las personas que de plano no aplican, una persona que no tenga sus ingresos bancarizados, no. No. Igual, van a Aunque escuchar llegue con su maletín, que hay un tipo de hipoteca bajo ciertas características. Sí las hay, pero no me gustaría ponérselas sobre la mesa porque va a ser igual que la del señor de 75 años. Sí saldría, pero la realidad es que no. No, porque al banco no es un producto que les pueda ofrecer, ¿no? ¿Otro? Creo que esto es él. Algo importante es antigüedades. Porque en ocasiones sí nos pasa, como el caso que les decía, te cambias de chamba o ya tienes tu actividad económica que la diste de alta el 1 de enero, casi todos los bancos te piden 2 años. Sí. Entonces la antigüedad que lleves en tu chamba o en tu actividad económica normalmente te piden de 6 meses a 2 años. Asalariados 6 meses, independientes, habrá su excepción, prácticamente todos los bancos te piden 2 años. Eso es importante. Para que tengas una base segura ya. Porque a lo mejor alguien dice, yo tengo aquí mis 12 estados de cuenta, sí, nada más que te diste de alta en julio. Hay que esperarnos por lo menos 6 meses. Capaz que te sales y ya valimos. No, okay. no tanto eso, simplemente es una regla. La verdad es que a veces sí dicen, y a veces es error, actualizan su régimen y borran las actividades económicas anteriores. Y dicen, ay, no las borren, déjenla ahí, no pasa nada, para que vean que tuvieron una actividad económica desde el 2000, sí. Pero cambiaron su régimen de profesionista independiente a reciclo. Así sí. Sí, porque arriba viene actividad económica, consultorios médicos desde el 2000. Ah, perfecto. Y ahora soy reciclo, no soy... Sí, ya modificaste. ¿Y la edad mínima? Mira, también tomemos 25 años. Hay bancos que pueden ser 20 y 21, sí. 25 años es lo más factible. Menos, terminan diciendo sí, pero con un obligado solidario. Termina siendo tu papá el titular. Okay. Sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque aunque tengas los ingresos, tienes 21 años. ¿Qué tanta historia podemos tener de tu historial no crediticio? No tienes nada. De que económicamente, pues nada, estás bien chavo, ¿no? Sí. Normalmente es 25, sí se puede. De hecho, acabamos de acreditar a una chava de 21 años. Afortunadamente fue ahí interesante como que confiaron en nosotros porque ya había dado vueltas por varios lados. Sí los hay, pero yo les diría es a partir de 25 años, ¿no? Que es cuando ya tienes un ingreso, un historial. Es más, hasta ganas de comprar una casa, porque cada vez más dicen, los chavos ya no compran propiedades. Yo les diría, sí, no las compran para vivir. Pero cada vez más lo usan para invertir. Hay muchos loft aquí en Guadalajara. Está muy padre el nombre de loft, la verdad me gusta. Son como cuartos de hotel, ¿no? Sí. Cuando dicen loft, yo digo, está bien padre eso, de 38 metros. Sí. Y la verdad que están padres. Sí, y ya muchos chavos dicen, pues no necesito más. Con eso y tiene con las amenidades. Vivo aquí. Exacto. Cada vez es más ese modelo. Sí, o para rentarlo. ¿No? O sea, dicen, no, yo rento. Pues como en lugar de un cuarto de hotel, pues te rentan un loft, una suite. Sí. Entonces sí compran propiedades. No, y aparte, como decíamos en otro podcast, ladrillo es ladrillo y va generando más valor. Así es que es una buena inversión. Y la realidad es que también, yo lo pongo siempre sobre la mesa y no por un tema romántico, pero hay un tema de calidad de vida que no todos son números, ¿no? Los que saben de inversiones, que no soy yo, dicen, es lo peor, comprar. Financieramente habrá casos que sí, que no, ellos son los expertos, pero hay un factor de calidad de vida que te da el tener tu propiedad, y no solo digo por seguridad, hay gente, no todos por supuesto, pero hay gente que disfruta su casa, que disfruta poniéndole algo nuevo, o sea, es parte de su estilo y su entorno de vida, ¿no? Y de calidad, o sea, que va más allá. Es la parte de donde de aquí vivo y aquí nadie me saca. Es como hay gente que tiene su carro porque se tiene que mover y hay gente que disfruta su carro. Exacto. Para el que disfruta su carro es un gasto inteligente, tal vez igual que para el otro, pero además le suma calidad de vida porque le gusta su carro, por la razón que sea, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con las propiedades y eso lo hemos perdido de vista en el tema de todo es inversión. Ya ahorita estamos llenos de reels, de expertos, de inversionistas que a veces veo chavos de 22 años que te dan 1000 sugerencias de cómo invertir. Creo que financieramente la técnica la tienen, pero hay más cosas en la vida que el dinero, ¿no? El dinero es muy importante. Qué buen mensaje. Pero eso lo perdemos de vista, ¿no? Totalmente. Y la realidad es que el hacerte de un patrimonio y crecer junto con él tiene un valor cualitativo. No es el más importante, por eso la parte financiera es clave. No todos compren casa y no todos la compren a crédito, pero no todos son números, ¿no? Y eso es algo que hemos perdido de vista un poquito. Qué bien. ¿No? Pues, aquí tendríamos como para 3 horas de podcast, mi Enrique. Muy, No, muy mi Loni, interesante casi no me todo gusta esto, muy platicar. padre. No, estuvo pero padrísimo. padrísimo, Oye, porque pues, todo ha sido muy informativo. La verdad, muy informativo. Tú dime dónde te podemos encontrar, mi Enrique, por favor. Mira, nos pueden encontrar en chiplo.com,
próximamente, el próximo año va a haber cosas digitales bien interesantes, pero hoy por ahí nos pueden encontrar, chiplo.com, ahí están nuestros datos de contacto, nosotros encantados de acompañarlos en lo que se necesite y ya para cerrar, así como comercial, ¿no? Si nos preguntaran cuál es el diferenciador, el valor agregado de Chiplo, el vínculo de confianza que podemos generar con el cliente. Y eso dice, esto está muy romántico. No, porque el producto financiero lo ponen los bancos. Nosotros somos especialistas en analizarlo y compararlo. Pero ahí está, no estamos descubriendo el agua tibia. Pero el entender que buscas y que puedan confiar en nosotros al grado de decir, ustedes díganos por dónde mover, ese es un valor que no todas las empresas logran. Y la verdad es que nosotros, ese es nuestro diferenciador, ¿no? Y lo que nos motiva y pues gracias por confiar en nosotros, invitarnos también a esto, nosotros encantados, ¿no? Encantados de platicar con ustedes. La verdad es que yo les puedo decir que para mí es un gran aliado. Aparte, de verdad tiene un servicio personal que de verdad te lo digo, es muy, muy agradable tratar contigo y tengo toda la certeza de que mis clientes quedan siempre, o sea, la verdad, muy contentos. No, hombre, gracias, muchas gracias. Yo también quiero agradecerte mucho, Enrique, realmente por el brazo fuerte, por habernos acompañado en esta parte del podcast y pues deseo que Chiplo siga creciendo, que el crecimiento siga con ese buen servicio y que sigamos cerrando muchos negocios en un futuro. No, pues encantados de estar con ustedes y muchas felicidades también por el podcast. Yo creo que muchas información valiosa, rica para que las personas que lo necesiten accedan a eso, siempre es bienvenida, ¿no? Y cerramos con broche de oro nuestro primer episodio. Muchas felicidades. También quiero agradecerte a ti, mi Gaby, por estos 10 episodios, por esta temporada 1, por ser mi partner, por ser ayudarme a organizar todo esto. Quiero agradecerte. Cerramos, vamos a poner las golondrinas ahí de fondo. No, pues gracias por creer en mí, pero Fer. es siempre por un regreso mucho más más fuerte todavía. Espérenlo. Con todo lo que tenemos, todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Van a ver que les van a gustar mucho porque realmente nos estamos quebrando la cabeza para hacerlo revolucionado y vamos a comprometer a Enrique a que nos acompañe en la segunda temporada para continuar con estas horas de plática. Encantados nosotros acá en Chiplo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y pues agradecerles como siempre, síganos en nuestras redes, por favor, pónganle a la campanita, compartan, comenten. Platicábamos en una historia Gaby y yo, que se ve, nos damos cuenta de la gente que nos ve, pero no comenta, no nada. Es no gratis. Sé si por pena o qué, pero pues es gratis, échenos la mano, vamos a llegar a más personas. Agradezco mucho y agradezco que me hayan aguantado estos 10 episodios. Muchas gracias, gracias Fer por confiar en mí y bueno, ha sido un gusto compartir tanta información y tener a gente tan excelente con nosotros. Felicidades, muchas gracias. Y cerramos, muchas gracias. Gracias, mi Frank. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Comodísimo, ¿no? Bien. Ay, no, eres un crack. Muchas gracias por invitarnos. Al principio estabas como que, ¿de qué vamos a hablar o qué? Como que tenías ese miedillo, ¿no? Ya, pues mira. Por eso te dije, mi Enrique, lo vas a dominar. Sobre todo, me gusta mucho como conocer un poquito de lo que se habla, no para limitar que sí o que no. Y además que nosotros ponemos toda la confianza, ¿no? Si hay algo que no sabemos, le decimos, no sé. Sí, hasta aquí. Nos gusta inventar.